bien, comencemos con la historia. Es probable que los retrovirus conformen el grupo de virus más estudiado en el ámbito de la biología molecular. El primer retrovirus aislado fue el virus del sarcoma de Rose, del que Peyton Ross demostró que provocaban tumores sólidos en pollos. Al igual que en la mayoría de los retrovirus, se comprobó que el virus del sarcoma de Rose tenía un abanico de hospedadores y especies muy limitado. Aquí tenemos a las tres subfamilias de retrovirus de importancia médica, que son los Oncovirinae, Lentivirinae y Espumavirinae. Después tenemos a los retrovirus endógenos, los parásitos definitivos. Se han integrado, se transmiten verticalmente y pueden adoptar hasta el 8% del cromosoma humano. Se clasifican en función a las enfermedades que provocan, el tropismo tisular y el abanico de organismos hospedadores, la morfología del virión y la complejidad genética. Los lentivirus son virus lentos asociados a enfermedades neurológicas e inmunodepresoras. Y finalmente los espumavirus, que son representados por un virus espumoso, pero no parecen causar ninguna enfermedad clínica. En cuanto a su estructura, son virus de ARN aproximadamente esféricos dotados de una envoltura y con un diámetro comprendido entre 80 y 120 nanómetros. La envoltura contiene glucoproteínas víricas. Rodea una cápside que contiene dos copias idénticas del genoma de ARN de cadena positiva dentro de un centro vírico denso a los electrones. A pesar de que el genoma se asemeja a un ARN mensajero, no es infeccioso debido a que no se codifica ninguna polimerasa que pueda generar directamente otras moléculas de ARN mensajero. Virus de la inmunodeficiencia humana. Infecta principalmente linfocitos T, CD4 y células mieloides, como monocitos, macrófagos, células dendríticas y células de la microglia del cerebro. El virus provoca una infección lítica en los linfocitos T, CD4 permisivos e induce una apoptosis en los linfocitos T, CD4 no permisivos. El virus produce una infección persistente productiva de bajo nivel y una infección latente en las células mieloides y de los linfocitos T de memoria. El virus provoca la formación de sincipios en células que expresan grandes cantidades de antígeno CD4, es decir, linfocitos T, con la subsiguiente lisis de estas células. El virus afecta la funcionalidad tanto de linfocitos T como de macrófagos. El virus reduce el recuento de linfocitos T, CD4 y el mantenimiento por parte de los linfocitos T cooperadores de los linfocitos T, CD8, macrófagos y otras funciones celulares. Inmunodepresión. Puede provocar diversas anomalías neurológicas, reducción en el número y la incapacidad de activar linfocitos. Aumenta riesgo de recurrencia de virus latentes, como la leucoencefalopatía multifactorial progresiva, entre otros. Virus linfotrópico de células T humano. El tipo 1 infecta a los linfocitos T, CD4 y el tipo 2 a los linfocitos T, CD8. Puede permanecer latente o comenzar a replicarse. Epidemiología. El virus con envoltura se inactiva fácilmente y se debe transmitir con los líquidos corporales. La enfermedad va a tener un periodo largo y el virus se va a transmitir antes de que aparezcan síntomas identificables. El virus está presente en la sangre, el semen y las secreciones vaginales. Personas que corren el riesgo son los adictos a drogas por vía parenteral, individuos sexualmente activos con muchas parejas, prostitutas, recién nacidos de madres positivas al VIH, parejas sexuales de individuos infectados, receptores de sangre y trasplantes de órganos.
Enfermedades clínicas. Tenemos al VIH. Aquí los síntomas iniciales tras la infección se pueden parecer a los de la gripe o la mononucleosis con una meningitis o un exantema que aparece hasta 3 meses después de la infección. Linfadenopatías y fiebre. Aquí se desarrolla de forma gradual y puede ir acompañada de adelgazamiento y malestar. Estos síntomas pueden persistir indefinidamente o bien progresar. También puede haber infecciones oportunistas, diarrea, sudoración nocturna y fatiga. Diagnóstico de laboratorio. La naturaleza crónica de la enfermedad permite el uso de análisis serológicos para comprobar la infección por VIH. Se complementan por medio de la detección genómica y técnicas relacionadas con la PCR. Serología. Para el control habitual se utiliza el análisis ELISA o pruebas de hemoaglutinación. La prueba de ELISA puede dar resultados falsos positivos si no detectar una infección latente. Para confirmar los resultados seropositivos se utiliza el análisis Western blot, que determina la presencia de anticuerpos frente a antígenos víricos y glucoproteínas. Otras pruebas de laboratorio son aglutinación con látex, prueba rápida de anticuerpos orales y inmunofluorescencia. Tratamiento. Los posibles tratamientos antivirales se pueden clasificar en análogos y nucleosores inhibidores de la transcriptasa. Tiene fármacos como la citromicina, la isosociclina o la abacavir, entre otros. Inhibidores no nucleósidos de la red. La fotografía se la tienen que subir el viernes. O sea, eso es primero. Y ya lo de redes, eso es, o sea, tienen hasta antes de salir de vacaciones, me parece, hasta el 26 para... Si quieren etiquetarme en la publicación para que yo la vea, o si quieren mandarme la captura, cualquiera de las dos. Ok, gracias. ¿Y ahora sigue? Sí, terminamos de ver la cápsula y vemos la de Willy y Adrián. Tiene fármacos como la citromicina, la isosociclina o la abacavir, entre otros. Inhibidores no nucleósidos de la retosustrictasa, nevirapina, melanipina, efavirenz, ketalminina y ribavirina. Prevención. Tener relaciones de un número muy. Hacer uso de preservativos reduce la posibilidad de contagio. No compartir agujas y no reutilizar agujas. El día de hoy vamos a tratar de ver dos virus nada más, que es el virus del VIH y el virus de la hepatitis. En el virus de la hepatitis no me voy a poner a hablar mucho como de su clínica, porque pues es casi la misma. Provocan hepatitis, inflamación del hígado. Nada más lo que varía en la hepatitis es la forma de transmisión y el tipo de virus que es, su morfología básicamente. Y en el virus del VIH, bueno, aquí hay dos virus. Uno de ellos, el más importante que vamos a hablar el día de hoy, es el VIH. Pero primero, antes de iniciar la clase, los quiero sondear a todos ustedes. ¿Qué es lo que han escuchado del VIH? ¿Cuándo escucharon del VIH? ¿Cómo se sabe del VIH? ¿Qué saben del VIH, chicos? Platíquenme. Vamos a ponernos al corriente con todo lo que ustedes saben. Que las niñas se tienen, bueno, también los hombres, se tienen que vacunar a los 11 años de prevención. ¿Existe No, perdón. contra el VIH? No, perdón, me equivoqué. La confundí. No pasa nada. ¿Qué más saben del VIH? A ver, Adrián, Yulisa, Maritza, ¿qué es lo que ustedes han escuchado del VIH? Bueno, ¿Qué han yo he visto? escuchado... Que se transmite. Ay, habla. Maritza, si quieren primero. Ok. Se transmite por contacto sexual y Ajá. bueno, antes era como considerado una enfermedad de homosexuales. Pero pues ya no. Luisa, ajá. Muy bien, Luisa. Bueno, yo he escuchado que en sí las personas no se mueren de VIH, sino que lo que esto hace que ataca tu sistema inmunológico y esto Ajá. hace que adquieras más fácil las enfermedades. Ajá, muy bien. Adrián. También que puede ser portador, no presentar Exactamente. como tal los síntomas, pero portador. Exactamente. Fíjense, chicos, que hay una curiosidad muy grande con este virus porque, bueno, no sé si supieron, hace unos 2 años, un científico de China, si no me equivoco, hizo un bebé modificado, según él.
Salió como una noticia acá de un bebé modificado y todo. Y en esa modificación genética que le hizo al bebé, pues se supone que era inmune al VIH. Era para que fuera inmune al VIH. Lo curioso es que, bueno, aparte de que esto es antiético, antibioético, sí existen personas que pueden ser de cierta forma inmunes al VIH. Y no necesariamente que no quieran el virus, como dijo Ángela. O sea, sí lo pueden tener, ser portadores, y pueden pasarlo de una persona a otra, pero tal vez nunca van a desarrollar la enfermedad porque sus células no permiten, a lo mejor por falla en los receptores de estas, que el virus entre a replicarse dentro de ellas. Entonces, a lo mejor el virus va a estar por ahí, pero no va a causar como muchos síntomas o la enfermedad como en el paciente. Entonces, es un virus muy atípico en la cuestión de su replicación. Son virus que pueden catalogarse no como virus lentos, pero sí como virus que tienen un periodo pues, de incubación bastante largo, que pueden ser de hasta años. Así como hay periodos de incubación en el VIH muy largos, también hay periodos de incubación pues muy cortitos. Hay gente que presenta ya los primeros síntomas, ahorita lo vamos a ver, en unos meses, en los primeros 4 o 6 meses después de que adquiera la infección. Y estas son infecciones, pues, de cierta forma agudas, que la gente, pues, no puede como evitarlo. O sea, ahora sí que es mera suerte que la infección te toque muy pronto, que tarde muchos años en manifestarse o que nunca te dé. Pero por eso es un virus que es muy peligroso. Bueno, el VIH y el virus linfótropo humano, que como su nombre lo dice, va a causar leucemia, pertenecen a la familia de los retrovirus. Los retrovirus son una familia, pues, que se estudió, que se descubrió en la década, pues, de los 80 o década de los 70, no recuerdo muy bien. Pero en esa década fue cuando se empezaron a dar muchísimos casos de VIH, sobre todo, como Maritza dijo, en la comunidad pues homosexual. Por eso se creía que era una infección solamente pues de los homosexuales. Entonces, de ahí salió como uno de los prejuicios más grandes que todavía hasta la actualidad pues siguen existiendo. Tal vez no al mismo grado de que en ese entonces, pero todavía existe. Entonces, es un virus de ARN, es ARN de cadena positiva. Ya hemos visto bastantes virus de ARN a lo largo de todos los temas virales, bueno, todos los temas de virus que hemos visto, pero su replicación es muy distinta. De hecho, la vimos en las primeras clases, cómo es que se replicaban los retrovirus. Entonces, también ahí es algo que cambia mucho como en los retrovirus, la forma en la que se replica. Tienen, a diferencia de otros virus de ARN, su propia polimerasa, su propia enzima, que les ayuda en la replicación, que es la retrotranscriptasa pues inversa. Esta misma enzima, hoy en día la utilizamos en técnicas de PCR de retrotranscriptasa para poder identificar algunos otros virus de ARN. Entonces, hablando ya como tal, ahora sí propiamente del virus, el virus va a infectar siempre a los linfocitos CD4 o los presentadores como tal de antígenos. Sabemos, y ustedes tal vez más adelante en su materia clínica ya de inmunología, van a aprender un poquito más acerca del propio sistema inmune. En el caso de los linfocitos CD4, ellos son como los que les dicen a los CD8, que son otra clase de linfocitos, que ataquen a una célula o a un organismo que está infectado. Son como los que les dan la orden. Sin ellos, a pesar de que existan CD8 en nuestro cuerpo, pues no van a actuar, no van a poder tener como esa forma de defendernos, porque no van a poder hacerlo por su cuenta propia. Necesitan forzosamente la orden directa de los CD4. Entonces, aquí es cuando comienza con un problema inmunológico. El primer virus o primer retrovirus que se aisló fue un virus del sarcoma de Ross, que sabemos que los sarcomas son tumores del músculo, y aquí se demostró que muchos de estos virus provocaban cáncer.
De hecho, hay una familia dentro de los retrovirus que se llaman Oncoviridae, si no me equivoco, ahorita lo tengo por ahí anotado, pero esta familia, todos, absolutamente todos, causan cáncer. Después, en la década de los 80, se aisló el virus del VIH que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que, ojo aquí, mucha gente todavía le preguntas, no sé, por ejemplo, escuchan la palabra VIH, inmediatamente asocian tiene SIDA. Y lo cierto es que no es así, no son la misma cosa. El VIH es el virus, el agente como tal. Pero el que tengas VIH no quiere decir que tengas SIDA. Sí estamos ahorita de acuerdo en eso. El SIDA ya es cuando tu sistema inmune ya no existe o está demasiado bajo y aparecen ya otro tipo de manifestaciones clínicas que lo hacen evidente. En esta etapa, pues la carga viral del VIH es demasiado alta. Es por eso que se confunden todavía hoy en día muchos estos dos términos, el VIH y el SIDA. Mucho se ha escuchado, mucho se ha hablado de cómo se originó el SIDA. De hecho, hoy en día, ¿se acuerdan que les comentaba, creo que en la clase de la influenza, de que me dijeran 3 pandemias que estamos actualmente viviendo? Pues una de ellas es el VIH, ustedes me lo dijeron también. ¿Y cómo es que se originó el VIH? El VIH, pues hay una historia un poco burda, pero es lo más aceptable, porque el VIH originalmente se encontraba en los monos, en los orangutanes, simios de África. Lo curioso de ellos es que no era un virus que les afectara tanto a estos primates. Y por alguna extraña razón, que bueno, es más que obvia, pasó de los monos o de los primates a los humanos. Como es un retrovirus, los retrovirus mutan en una cantidad de veces que ningún otro virus tiene esa capacidad de mutar. O sea, cambian cada 6 meses, cada 3 meses. Entonces, a lo mejor sí adquirieron, suponiendo que este humano adquirió la primera cepa de VIH a través de los monos, pues a lo mejor a los 6 meses esta persona ya tenía nuevas cepas creadas en su cuerpo, porque su cuerpo es distinto, su fisiología es muy distinta a la de un chimpancé, a la de un mono. Entonces el virus tiene que adaptarse también. Entonces es por eso que el virus cambia y muta. Y por esto es que no existe hoy en día vacuna. Hay ensayos ahorita que dicen que ya está la vacuna, que ya hay como avances, pero es eso, hay avances. No es como que todavía, no es así como que ya exista una vacuna y mucho menos una cura todavía. Su morfología, bueno, pues como es un virus que se transmite a través de secreciones, tiene una envoltura glucoproteica o lipídica. Esta va a ser la clasificación de todos los retrovirus. Tenemos a los oncovirus, que son los que se asocian como al cáncer. Ahorita no les puedo dar como un ejemplo. Tenemos a los lentivirus. En los oncovirus, bueno, encontramos uno de los que son de la leucemia, el virus linfótropo, o causa también sarcomas. Algunos de ellos van a infectar animales como pollos, monos. Tenemos aquí los lentivirus, en este se encuentran los virus del VIH tipo 1 y VIH tipo 2, porque ya existen estos dos tipos de virus. De hecho, si ustedes van y se hacen pruebas de VIH, te van a poner en el resultado de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere como tal eso. Pero ahora sí que es producto de todas las mutaciones que van teniendo en los virus. Tenemos otras familias como la Spumaviridae, pero no vamos a hablar como tal de ellas, ni tampoco de los virus endógenos. Aquí las únicas familias que nos competen hablar son, en este caso, la Lentiviridae, o la que tiene el VIH, y los Oncoviridae, o el virus de la leucemia linfótropa. Todos estos virus, bueno, hablando nada más por estos dos y sus variaciones, tienen un tropismo celular y tisular característico,
tienen un abanico de organismos hospedadores también relativamente amplio, sobre todo el virus de la leucemia, que tiene más tipos de hospedadores además de nosotros. Y su complejidad genética es tan grande que pues tardamos muchísimo a veces en clasificarlos como en un nuevo serotipo por las diferentes variaciones que van teniendo. A lo mejor la cepa de virus que un paciente tiene de VIH no va a ser la misma que otro paciente. Y también aquí llega como un error grave de los pacientes que dicen, bueno, yo tengo ya VIH, tú también ya tienes VIH, pues ¿para qué nos protegemos, verdad? Pero aquí es un error grave porque al cruzar como las cepas, esto hace que aparezcan nuevas cepas y pues aumente la carga viral de la infección. Y a lo mejor el tratamiento que se le tiene que dar a un paciente es uno en específico, pero no va a funcionar contra la cepa que tiene el otro. Entonces es muy difícil tratar una infección o más bien no se toma como a la ligera tanto esto. Su estructura, ya hablando en sí del virus, del propio virus del VIH, pues tiene un diámetro de 80 a 120 nanómetros, tiene glucoproteínas espigas, como muchos virus, como el coronavirus, por ejemplo. Tiene una nucleocápside icosaédrica, si no me equivoco, o deltaicosaédrica, 2 copias idénticas del genoma de ARN en cadena positiva, y tiene las enzimas, que son 100 y 50 copias de la enzima transcriptasa e integrasa inversa. Ahorita vamos a ver de qué les sirve que tenga estas 2 enzimas. Hablando de su genoma, existen ya muchos genes que hemos identificado, como todos los que estamos viendo aquí en la tabla. Pero existen en este caso 3 que son como los más relevantes, que es el gen HAC, que es el que va a sintetizar o va a traducirse al antígeno específico del grupo, el que le va a dar como la identidad, en este caso al tipo de virus, si va a ser VIH1 o va a ser VIH2. También es el gen que va a ayudar a crear las proteínas de la cápside, de la matriz y también de la unión de los ácidos nucleicos. El gen POL, pues como su nombre lo dice, va a sintetizar o va a traducirse a las polimerasas o a las enzimas que va a tener el propio virus. Y el EMP, pues es el de la envoltura de las glucoproteínas. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, de su replicación ya lo hablamos, ya lo hemos dicho en las primeras clases cómo es que se replican los retrovirus, pero vamos a hablar ahorita como de las cosas más específicas. Para que el virus llegue, una vez que lo hemos adquirido, va a buscar a los receptores, en este caso de los linfocitos CD4, va a requerir la ayuda de 2 glucoproteínas. Aquí es muy importante esto porque si una de las glucoproteínas está dañada, a lo mejor y la otra no, aún no va a poder como entrar. Requiere de 2 glucoproteínas para poder entrar. En este caso, la primera es un trímero, que es una molécula, la proteína GP120 o GP41, que es un receptor primario de CD4. El segundo receptor, que es el que le ayuda también a terminar de entrar, y que sin este pues no puede hacerlo, es un receptor de quimiosinas acoplado a la proteína G. No se les olvide porque esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los receptores que intervienen en la replicación del VIH? El de quimiosinas asociados a las proteínas G y los GP120 y GP141. Cualquiera de los dos. Este va a ser un correceptor que le ayuda sobre todo a entrar. ¿Dónde se van a expresar estos receptores? En células mieloides periféricas como linfocitos T, y también se pueden expresar en macrófagos. Es donde están estos 2 receptores.
Bueno, una vez que entra, aquí tenemos al receptor principal. Miren, aquí es lo que les comentaba. Este receptor es el GP120 o GP141 y este es un receptor de quimiosinas o un correceptor. Se necesita siempre de ambos para poder ingresar e iniciar su ciclo de replicación. Pero cuando ya entra, libera su cápside y el genoma queda en el citoplasma. En el citoplasma ya sabemos que el genoma va a tener que convertirse en cDNA o en un ADN de cadena sencilla. Después se convierte a un ADN de cadena doble y se une al núcleo. En este proceso ocurren muchísimas mutaciones también, al igual que ocurren mutaciones cuando ya está en el núcleo. ¿Cómo ayuda esto? ¿O cómo se ocurre esto? Pues con la retrotranscriptasa. En el núcleo, aquí va a utilizar sobre todo la integrasa que tiene el propio virus. ¿Para qué? Para poder fijar su genoma a una sección del genoma celular. Para eso le sirve esa enzima. Y muchos de los componentes antirretrovirales que se utilizan para el VIH, pues son precisamente contra la retrotranscriptasa. Sin esta enzima, pues tampoco puede llevar a cabo una replicación completa. Dentro del genoma, una vez que, o dentro del núcleo de la célula, una vez que ya se ha unido, que ya se ha replicado, va a ocurrir también un ensamble del virión. El ensamble se va a hacer principalmente en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico, que es donde también terminan de madurar las proteínas del virus. Después, la envoltura del VIH va a captar las proteínas que también sintetizó y va a liberarse por gemación, tomando una parte de la membrana del linfocito. Conforme va haciendo más y más copias, el linfocito de alguna forma queda pues también dañado y es cuando termina finalmente muriendo, queda como pues inservible. Es por eso que el virus tarda muchísimo tiempo en causar síntomas, porque mantiene al linfocito lo más vivo posible por el mayor tiempo posible. Entonces, a lo mejor un solo virus en una sola célula linfocitaria puede estar usando el linfocito un año entero, 6 meses, y hasta que el propio linfocito tiene que morir, porque ya no puede con ello. Otro punto en el que actúan como tal los fármacos antivirales es la propia integrasa, evitando que el genoma del virus se una al genoma de nuestra célula. Bueno, tenemos entonces el virus de la inmunodeficiencia humana. Tenemos aquí dos tipos, el VIH-1 y el VIH-2. ¿Cómo es que se clasifican? Dependiendo del reordenamiento, sobre todo de sus serotipos y sus genomas. No es lo mismo, obviamente, un serotipo o un subgrupo que un tipo de virus. En el caso del VIH-1, posee 4 genotipos distintos que se denominan M, N, O y P. ¿Por qué se les pone así? Pues es una clasificación que le han puesto, ahora sí que la gente que ha estudiado el virus. En el caso del VIH-2, tiene una clasificación de AH, es como su clasificación propia de la A la H. Principalmente, ya lo mencioné, van a infectar CD4 y pueden también utilizar a los macrófagos como para viajar y buscar a los CD4. Pero no van a ingresar a los macrófagos, solo los utilizan como caballos, por así decirlo, para viajar a las células. Después de que ingresan a las células, van a diezmar las funciones cooperadoras y de hipersensibilidad de tipo retardado. Van a activar una cierta respuesta inmunitaria. Esto ocurre... Mande. ¿Le puede regresar tantito a la diapositiva pasada, porfa? ¿Aquí? Le tomar el cuello. Bueno. Ay, espérame.
Después de que el virus entra a las células, va a pasar como unos 3 meses para que el propio cuerpo humano empiece a segregar antígenos contra VIH. Es por eso que si, por ejemplo, una persona se infectó el día de hoy y luego quiere hacerse la prueba, pues la prueba va a dar un falso negativo porque todavía no pasa el tiempo para que haya una respuesta inmune. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer una prueba, bueno, de VIH, pues tiene que tomar varios factores en cuenta. Número 1, preguntarle pues cuándo fue su última relación sexual. ¿Por qué? Porque también así tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tienes que tener abstinencia 3 meses, 4 meses, para que te puedas hacer la prueba y salga realmente si es positiva o es negativa. Si no lo hace, pues el virus puede esconderse y de todos modos no va a haber un anticuerpo que lo delate. Entonces, la gente se confía y pues sigue aumentando la infección y la propagación de esto. Una vez que pasa esta respuesta inmune, esta respuesta va a estar sobre todo mediada por los macrófagos, por el aumento de los macrófagos y por las reacciones que tienen con los CD4. Se van a dar muchas respuestas en los tejidos linfoides, como en las mucosas, como en las placas de Peyer, en las, ¿cómo se llaman? Las amígdalas, también son lugares donde pueden darse esas respuestas. Y en algunos individuos, por ejemplo, con la deficiencia del receptor CCR5, pues es lo que les comentaba al inicio, son resistentes a la infección. Ellos no llegan como a desarrollar la infección. Entonces, esto ya se sabe y pues por eso se menciona. Pero hace unos años eso todavía no se sabía. De hecho, hasta el 2000 todavía esto ni siquiera se tenía idea. Como les comenté, con el paso del tiempo, el número de linfocitos CD4 se va a reducir por citólisis. La célula pues termina cansándose de replicar copias del virus y termina muriendo, termina la lisis. Después, esto va a provocar otra respuesta inmune por la muerte de los linfocitos y se van a empezar a desarrollar los primeros síntomas como tal del SIDA, que pueden ser en años o pueden ser en meses. Aquí vamos a ver como un poquito más de la historia de la enfermedad. Desde el momento en el que ingresa, tenemos la latencia clínica, su propagación en CD4 sin macrófagos. Van a quedarse como en tejidos asociados a mucosas o en otras células latentes, porque también es algo que puede hacer el virus, permanecer en estado latente en algunos órganos por mucho tiempo, hasta que encuentra la oportunidad y empieza a salir otra vez. Si no queda en latencia, pues continúa su replicación. A mayor carga viral del virus, un menor descenso de los linfocitos. Cuantos más virus hay, pues menos linfocitos tiene la persona. Y aquí ya empieza a ver pues todo lo que es infecciones oportunistas, el sarcoma de Kaposi, linfomas, inclusive hasta la demencia por SIDA. Ya es cuando aparecen los síntomas. Vamos a ver cambios celulares en algunos tejidos, como la formación de sincistios. Tenemos también en este caso, dependiendo como de la cepa y de lo rápido que se desarrolle la infección, un aumento de los linfocitos. Esta gráfica que les pongo aquí muestra mucho lo que es la historia del virus, cómo es que, pues sí, cómo es que es su inicio de la enfermedad hasta que concluye. Esta gráfica amarilla, todo esto es el virus, ¿ok? Y fíjense muy bien, chicos, aquí esta parte ocupa poner mucha atención, porque fíjense cómo el virus aumenta en los primeros 3 meses. ¿Ok? Es por eso que les digo que tienen que esperar 3 meses para hacer la prueba. Después, curiosamente, el virus empieza a permanecer en latencia o a bajar como la carga viral. Y permanece así, en latencia, hasta que finalmente vuelve a aumentar, pero ya en la etapa de SIDA.
En cuanto llega a la etapa de SIDA, muchachos, el virus se dispara, la carga viral se dispara de un momento a otro o de unos meses a muy rápido. Ahora, fijémonos también en la curva de los linfocitos. Tenemos el inicio de la infección, una carga linfocitaria, pues buena, relativamente buena, y vean cómo va bajando progresivamente conforme va aumentando la infección. Tenemos un punto en el que a lo mejor tal vez vuelve a aumentar, pero vuelve a bajar y vuelve a aumentar y vuelve a bajar. Y así hasta que en este punto en el que ya no encontramos una carga tan alta de linfocitos, tenemos ya el disparo del virus totalmente. Y justo en el momento de los 3 meses coincide la aparición de los anticuerpos contra VIH. Entonces, siempre recuerden esto. Mientras el virus aumenta, los linfocitos descienden y también coincide con la aparición de los anticuerpos en 3 meses. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hablar acerca de su patogenia y su patología? Que a pesar de que los CD8 pueden permanecer en un tiempo estables, si no existen CD4, pues no hay necesidad tampoco de que existan CD8, según la lógica de nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que pasado un tiempo, si los CD4 disminuyen, pues también los CD8. Y no es porque se destruyan, sino porque pues no hay como respuestas a las cuales atacar. Entonces simplemente no hay presentadores de antígenos, pues no se necesitan los CD8. ¿Para qué los hacemos? Y esto ya deja al propio paciente pues sin ninguna respuesta. Lamentablemente, como atacan a los linfocitos que son de memoria, pues no pueden generar una memoria para el virus. No pueden recordar como el virus, no pueden actuar contra él. Entonces, hablando de su epidemiología, bueno, sabemos cómo se transmite el virus. Ustedes ya me lo han dicho. La número 1, pues son las relaciones sexuales. También están las transfusiones sanguíneas. El intercambio de agujas en los drogadictos es otra forma en la que se transmiten los virus. Y de hecho, la transfusión sanguínea era una de las formas también más frecuentes hace unos años, cuando no se tenía como el control de la sangre en la que se adquiría la infección. También tenemos a la infección vertical, que es a través de la madre al bebé, ya sea por la placenta o inclusive por la leche materna. Se puede llegar a transmitir. Falsos mitos de la transmisión, pues no, sabemos que no se transmite con un abrazo, no se transmite con un beso, no se transmite con compartir cubiertos, o sea, ni compartir cosas, o sea, eso ya es como algo que sabemos y pues que lamentablemente ha sido también objeto pues de origen de muchos prejuicios contra la gente que tiene VIH. Si ustedes ven a un paciente, bueno, a lo mejor no les ha tocado a ustedes, pero a mí sí, de repente va gente a la clínica especializada para el VIH y pues llegan al servicio de urgencias y hay gente que hasta como que se retira, como que hasta le hace así. Entonces, aún son cosas que pasan, siguen pasando, lamentablemente. En el mundo, pues hay una gran cantidad de infectados. Ahora sí que, pues esto fue el último, bueno, uno de los censos que pude encontrar en el libro, pero vean la fecha, es de 2009. Ahorita, pues yo creo que esto está hasta más todavía, hay más casos todavía de infección. ¿Por qué creen que se deba en esta pandemia de VIH, por qué creen que haya, en lugar de un descenso, un aumento de casos? Si ya tenemos información, si ya tenemos, pues sabemos cómo se transmite el VIH, sabemos cómo evitarlo, ¿por qué creen que, a pesar de que ya sabemos todo eso, sigue aumentando los casos? ¿Por qué creen, chicos, chicas? Pues porque aunque se tenga la información, muchos no hacen caso o hacen caso omiso
y también he conocido de personas que no dicen que la tienen. Entonces, Exacto, pues infectan sin exacto. avisar. ¿Sabían que ustedes pueden demandar a una persona que los infectó si esta persona ya sabía que que lo tenía y aún así no se cuidó? Sí, sí sabía. Ustedes pueden demandar a esa persona, por así que por daños a su salud, por haberlas infectado, porque ella ya sabía que tenía el virus y aún así no se cuidó y no dijo nada. Entonces, pues sí, lamentablemente tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con estos temas de protección, esos temas pues de salud sexual. ¿Cuántos de nuestra escuela en la secundaria, prepa, nos hablaban como de protección de enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuántas veces fueron tocados esos temas en nuestras escuelas? Pues muy pocas, o sea, realmente yo me acuerdo y fueron muy pocas las veces que se tocó el tema. Entonces, por eso estoy a favor de la educación sexual. Sí, es parte de lo que se genera en el movimiento feminista y a favor de ello completamente. En el laboratorio de enfermería de ahí de la UAS tienen un consultorio de enfermería y ahí hacen pruebas gratis para detección. Ahorita vamos a ver que las pruebas, de hecho, hasta son rápidas. Son bastante rápidas las pruebas. ¿Quién se tiene que hacer pruebas más frecuentemente? Pues aquellas personas que tengan múltiples parejas sexuales, aquellas personas que se dediquen como al trabajo sexual, como las sexoservidoras, los sexoservidores, drogadictos que comparten sus agujas, o sea, son los que tienen que tener es como la población en riesgo, vaya. Ahora, hablando por la población homosexual, que también fue muy satanizada en aquellas épocas, lamentablemente, para desgracia de esta población, ellos son también un punto muy vulnerable por la forma en la que ellos tienen relaciones, hablando sobre todo de los hombres. Porque, pues, el tejido por ejemplo, de la vagina, pues sí es sensible, o sea, sí puede intercambiar muchos fluidos, pero lamentablemente el tejido del ano, del recto, es o sea, se puede fisurar muy fácilmente. Entonces, con cualquier herida pequeñita que tenga en esa zona, pues puede ingresar el virus más fácilmente que en la vagina, porque la vagina es elástica, es de cierta forma un poco más amoldable, resiste un poco más que, pues, en este caso, el ano. Entonces, es por eso que el aumento en este caso de las infecciones, pues, es más en las personas homosexuales. Sí es la población, esa población social es la que tiene una mayor carga de infecciones hoy en día. En los países, pues fíjense muy bien aquí, en la imagen, hasta el 2009, ¿quién tenía la mayor cantidad de población infectada? África, que es número 1 donde se originó el virus, y también son países de tercer mundo, en desarrollo. ¿Ok? Entonces, la pobreza, pues también, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la salud, son factores que influyen muchísimo. Vean Australia, que es un país bastante grande en comparación con el resto, y hasta ese año era el país menos afectado. O sea, no es que no estuviera afectado, sí son varios casos considerables, pero es un país de primer mundo, que a lo mejor tiene una educación sexual más amplia, pruebas preventivas más eficaces. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la propagación del virus, que no hay como una cultura de cuidarnos y una cultura de cuidar a los demás también. Entonces, es todo esto. Ahora, hablando por el VIH-2, este va a producir una enfermedad muy semejante, pero menos grave que el SIDA. Bueno, o de menor gravedad que el SIDA del VIH-1. Y tiene una distribución geográfica pues distinta. Aún así, está básicamente en todo el mundo, pero en diferente proporción. Y pues esto es lo que les comentaba, a mayor dosis de virus, menos carga linfocitaria. Estas son las gráficas de la población que tiene una mayor cantidad de infecciones.
En el caso de los chicos que son homosexuales o de la comunidad gay, pues ellos son los que tienen la mayor cantidad de casos de infección por VIH, es el 61% de los casos. La población heterosexual, en este caso, pues las personas que preferimos nuestro sexo opuesto, tenemos una población de 27%, o sea, somos como el segundo lugar. Y pues tenemos... hay una disculpa, chicas y chicos, se me olvidó avisarles. Preguntas que tengan hasta ahorita, muchachas, muchachos, comentarios y aportaciones que quieran hacer a la clase. Vivencias personales que quieran hacer. Historias del amigo del amigo del amigo. Mi mamá me llegó a decir que antes en las discotecas iban, que supuestamente se tenían que cuidar porque iban con una aguja contagiando a todo el mundo. Sí, de hecho hasta salían noticias de que contaminaban las naranjas con sangre y bueno, con sangre con VIH y así. Pues, son noticias de cierta forma amarillistas, pero pues quién sabe, ¿verdad? A mí nunca me constó y pues el mundo está cada día más loco que a lo mejor hiciera cierto. Entonces, pues hay que cuidarnos de todos modos. La población que tiene la cantidad de enfermos más baja, pues en este caso son los varones adictos por vía parenteral. Es la población que se infecta con menor frecuencia, pero pues la mayoría en sí pues se va a infectar por relaciones sexuales. ¿Cómo es que se va a controlar todo esto? Simplemente no usando drogas, teniendo una pareja monógama o estable, utilizando protección sexual, es muy fácil, realmente pues, el condón, cuidando como la calidad de sangre o verificando la sangre que se va a donar. Esto de hecho bajó mucho las infecciones en el año 2000, 1990, en esas 2 décadas se dieron muchas infecciones por la sangre, por transfusiones sanguíneas. Y pues lamentablemente en esta época, en este siglo, ha habido un aumento de infecciones en niños menores de 13 años. Niños y niñas menores de 13 años. Y no hace falta, pues, preguntar por qué, ¿verdad? O sea, creo que es bastante obvio el por qué. Aún así, hoy en día, tristemente, si ustedes van y hacen un sondeo a la comunidad gay, muchos lo toman como juego. O sea, como de, pues sí, pero pues me tomo una pastillita y pues ya. Eso es mucho de la forma de pensar que tienen, no todos, pero sí una gran parte. Y esto es producto obviamente de la desinformación, de la ignorancia. Entonces, esto ha hecho que pues muchos proyectos, muchas campañas de prevención, pues no sean tan efectivas. Ahora, vamos a hablar como tal de la enfermedad del SIDA. Ya hablamos ahorita del VIH, hablamos del virus en particular, su forma de transmisión, pero ahora vamos a hablar de la enfermedad que va a provocar, que en este caso es el SIDA. El SIDA es ya la enfermedad propia del VIH, se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay muchos tipos de síndrome de inmunodeficiencias. Hay muchas personas inmunodeprimidas, pero este es adquirido, es por eso que se llama SIDA. La mayoría de los infectados va a presentar una gran cantidad de sintomatologías y de afecciones, dependiendo de su estado de salud y también dependiendo de su forma de vida. El SIDA en sí, lo primero que va a manifestar son infecciones oportunistas. Infecciones que normalmente no serían comunes o tan frecuentes o tan peligrosas, empiezan a aparecer de forma constante en estos pacientes. ¿Se acuerdan que en las clases de micro hablábamos, por ejemplo, de infecciones por hongos, como el neumocistis, hablábamos de infecciones por cándida? Entonces, son de las primeras infecciones que pueden llegar a aparecer. Neumonía por neumocistis es una de las infecciones por hongos que aparecen en pacientes con SIDA. También aparecen infecciones por toxoplasma, en el caso de los protozoarios. Pueden aparecer otro tipo de infecciones víricas como citomegalovirus.
virus del herpes, como el sarcoma de Kaposi, que es el virus tipo 8, y infecciones bacterianas como tuberculosis, salmonella, mycobacterium. ¿Cuáles van a ser los primeros síntomas iniciales de la infección por VIH? Si la persona tiene la mala suerte de que presenta una infección aguda y que inmediatamente aparezcan síntomas, estos síntomas van a aparecer de las 2 a las 4 semanas después de la infección. Va a aparecer una gripa de tipo mononucleótico, pues, parecida a la mononucleosis, con una meningitis aséptica. ¿Ok? Se van a inflamar las meninges, pero se llama aséptica porque no hay leucocitos que combaten bacterias de cierta forma. Después aparece un exantema característico que es como este, puede confundirse con otros exantemas, inclusive por riquecias, por garrapatas, por sarampión, si ustedes quieren, si no hay como la experiencia. Aparece a los 3 meses. Aquí ya es importante como diagnóstico diferencial. Después de esto, los síntomas van a desaparecer esporádicamente y sin ningún motivo, de 2 a 3 semanas. Y aparecen después linfadenopatías, aumento de los ganglios linfáticos, como se observa aquí. Esto es como lo primero que aparece en personas con infecciones agudas. Y estos ciclos van a durar a lo mejor el primer año y después el paciente entra en un estado de latencia, donde ya no tiene síntomas. Después se va a observar en sangre, con el paso del tiempo, de las biometrías hemáticas que ustedes vayan pidiendo, un descenso de los linfocitos CD4. Normalmente, para que el SIDA se lleve a cabo o aparezca, tiene que haber una concentración menor de, me parece, 45 linfocitos sobre mililitro. O algo menos, pero no estoy tan segura. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, cuando los linfocitos descienden a 200 mililitros, hasta 50 mililitros o indetectables, es cuando ya hablamos de la enfermedad del SIDA. Aquí ya está, pues básicamente detectada. Les digo, la primera infección oportunista que suele aparecer es neumocistis, una neumonía por neumocistis. Después, el SIDA puede tomar otras manifestaciones. Ustedes han visto pacientes, a lo mejor sí, que bajan mucho de peso, que suelen como quedar muy, muy delgadas. No sé si Freddie Mercury. Freddie Mercury, sí, es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Si se fijan en la película, lo ponen primero como alguien que pues no estaba tampoco tan fornido, pero pues tenía un cuerpo relativamente bien, o sea, sí. Y en las últimas etapas sí se ve realmente muy chupado de la cara, de las extremidades, o sea, se ve muy delgado. Y son gente que pierde peso muy, muy rápido. Entonces, a esto se le llama caquexia. Es el término que se le da cuando un paciente baja de peso pues, por el SIDA. Y suele primero bajar lo que es músculo y grasa de los brazos y extremidades. Pero obviamente al bajar de peso, esto suele ir acompañado de mucho malestar físico, mucho cansancio, mucho, pues disnea, dificultades para llevar como su día a día. También puede aparecer lo que es la diarrea, que es algo muy característico ya en pacientes con SIDA activo. Tienen cuadros de diarrea bastante frecuentes y que pueden también provocar deshidrataciones. En las infecciones oportunistas ya hablamos, la primera es neumocistis, que es un hongo. También puede aparecer candidiasis oral. Y la diarrea, pues se da más que nada porque la microbiota de nuestro estómago o de nuestro tracto, pues se ve alterada y empiezan a crecer más patógenos como salmonella, shigella, enterobacter. Son bacterias que empiezan a proliferar un poco más.
Suelen aparecer también después, de hecho, no sé si ustedes han visto una película que se llama Filadelfia, si no me equivoco, donde sale... Sí. Ajá, no sé si te acuerdas. Ajá, Tom, ¿cómo se llama? ¿Tom qué? Ese. Aparece en una escena donde muestra como sus heridas por sarcoma de Kaposi. Estas heridas son muy comunes también ya en la última etapa del SIDA. Y pues sabemos que el sarcoma de Kaposi es provocado por el virus del herpes 8. Son como tumores en la piel, en las mucosas, que suelen ser, en este caso, relativamente benignos, pero también que pueden volverse cancerígenos. Y también tenemos a la demencia relacionada con el SIDA. La persona tiene ciertos problemas neurológicos muy parecidos a los que aparecen en pacientes con Alzheimer. ¿Ok? No al grado del Alzheimer. De hecho, ahorita hablando y recomendando películas, les recomiendo que vean la película que se llama Siempre Alice. Entonces ahí van a ver, es una profesora pues que se enferma de Alzheimer y van a ver cómo es su deterioro crónico, porque de repente a lo mejor se pierde ya inclusive hasta para ir al baño, ni siquiera encuentra el propio baño en su casa. Entonces, no llega a ese punto, pero sí hay ciertos síntomas neurológicos. Ahora sí, hablando de las pruebas de laboratorio. Estas pruebas, muchachos, ustedes las pueden hacer. Son muy fáciles de hacer y de hecho, hasta deberíamos de hacerlas como práctica en la escuela. ¿Por qué? Porque no son caras. De hecho, las ves en internet y un paquetito cuesta, ¿qué será? Unos 1,500 más o menos, y trae varias de estas. Son como unas paletitas. Estas paletitas lo que van a hacer es medir los antígenos en sangre y son pruebas presuntivas, no son pruebas al 100% confiables, pero es lo primero que nos hace sospechar de una infección. Hemos visto mucho estas pruebas. Recuerden que se utilizan, creo que hay pruebas hasta para hepatitis que son muy similares. Lo que se hace es tomar una pequeña muestra de sangre del dedo, como si te fueran a medir el grupo sanguíneo. Pones la sangre en esta parte de aquí de la tira reactiva. Y aquí, como si fuera una prueba de embarazo, nos va a aparecer 2 líneas si es positiva, una línea si es negativa. Si hay 2 líneas, pues aquí ya se reporta anticuerpos positivos para VIH-1 y para VIH-2. Y si el paciente pues ya quiere confirmar su diagnóstico, pues se le manda a hacer una PCR, una prueba más específica. Pero son como las primeras pruebas que se llegan a hacer. De hecho, en laboratorio clínico esto es lo que se hace. Consideraciones para las pruebas, muchachos. Tenemos que identificar a la persona a la cual se va a hacer la prueba. Tenemos que interrogarlo, tristemente, pues hay que preguntarle muchas cosas, como de, pues su historial, si tiene parejas múltiples, pues su estilo de vida, vaya. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿De qué creen que nos sirve interrogar al paciente? ¿Por qué simplemente no hacemos la prueba y vemos que tenga VIH ya? ¿Por qué tenemos que interrogar y saber más del paciente? ¿Por qué creen? Pues para sacar un mejor diagnóstico, ¿no? Y ver, pues más o menos si es posible, o sea, por qué se infectó. Pues, y que no siga infectando a más personas. Ok. Luisa. También es como para hacer un cerco epidemiológico, ¿no? Ajá, exactamente, es otra razón. Teresa, ¿por qué crees? Pues puede ser para ver con cuántas personas estuvo y avisarles, para hacerles la prueba a ellos también, ¿no? Bueno, ustedes me dijeron algo importante, que es preventivo, pero lo más, ahorita en este caso hablando por el paciente, es para ver qué tan eficaz va a ser su tratamiento. Saber qué tratamiento darle y cómo manejar al paciente. Cada caso de VIH es individual y se trata de forma, pues, personalizada, porque no es el mismo serotipo, número 1, y también porque dependiendo obviamente de su estilo de vida, vamos a ver qué tan favorable va a ser su tratamiento.
Los tratamientos son caros, o sea, sí son caros los tratamientos y no todas las personas tienen la posibilidad de pagarlos, o hay una población inclusive que ni siquiera está asociada al IMSS, o al ISSSTE, o al Seguro Popular, o al lugar donde den los tratamientos de forma gratuita. O a veces están asociados y ni siquiera están en los tratamientos, no hay en existencia. Y si eso le sumas que la población pues, que requiere el tratamiento es alta, pues a veces acaban también muy rápido. Entonces, son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para el tratamiento del paciente. Entonces, es por eso que se hace todo este interrogatorio de su forma de vida, de su, pues ahora sí que su, ¿cómo se le podría decir? De sus condiciones sociales. Bueno, otras pruebas que se pueden hacer para confirmar el diagnóstico, para saber, pues, qué tipo de serotipo y qué tipo de VIH es, si es VIH1 o VIH2, pues son la PCR, retrotranscriptasa PCR. Esta prueba se manda a hacer cuando dio positivo la primera prueba. Si no, pues no tiene caso mandarla a hacer. Si no da positivo, pues ya, hasta ahí queda por lo pronto. Y para esto, pues la toma de sangre es la muestra más adecuada. En la serología es lo que les comentaba, aquí están las consideraciones. Tienes que tomar o esperar 4 meses desde tu sospecha de que te dio VIH o que lo adquiriste para hacerte la prueba. Si, por ejemplo, alguien se infecta hoy, ¿cuándo se tendría que hacer la prueba? ¿En 3 semanas? ¿Como en agosto? Como en agosto, julio, más o menos. Ajá. Porque si se la hace ahorita, no va a aparecer VIH, a lo mejor les va a dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, para más seguridad, tiene que esperar entre 4 y 6 meses. Es lo más indicado. Entonces, imagínense la angustia de la persona también estar ahí esperando si tiene o no tiene, sin saber pues ni qué, ¿verdad? Pues sí, imagino que va a ser muy estresante. Uy, ay no, cancelado. Otras pruebas también se pueden hacer pues con orina, en este caso, hay una prueba rápida, no sé si la han visto, es haciendo como un raspado de las encías o de la saliva, porque de repente también el virus puede, pues bueno, no el virus, pero los antígenos pueden también encontrarse en esas zonas. Entonces también es una forma pues rápida de hacerlo a través de un exudado faríngeo. En este caso, bueno, hay que recordar también los síntomas de la infección aguda por VIH, infecciones atípicas como la candidiasis, aumento del tamaño del vaso, hígado, náuseas, el exantema, cansancio y neuropatías. Es lo primero que tenemos que también descartar. Y tratamientos, bueno, no les puedo decir ahorita un tratamiento especial, porque existen muchísimos fármacos y el tratamiento es personalizado. Pero todos estos son fármacos que se dan contra el VIH. Todos, absolutamente todos estos. Todos estos son antirretrovirales. Principalmente, la acitomitivina, fue el primer fármaco antirretroviral que se dio en la época de 1990, si no me equivoco. Pero hoy en día está casi obsoleto porque la mayoría de las cepas son resistentes al fármaco y ya no funciona. ¿Dónde van a actuar? En las enzimas, en la retrotranscriptasa, y van a actuar también en las proteasas del virus, en las integrasas. Todos esos también son tratamientos anti-VIH. Entonces, imagínense, ahorita hoy en día pueden tomar 2 medicamentos y con eso se controlan, pero pues tienen que ser elegidos correctamente por un especialista. Así que si les toca un paciente, pues tienen que enviarlo a un nivel secundario. Y la única forma, ahora sí que de prevenir todo esto, que pues tristemente no ha funcionado porque la gente no quiere educarse, la gente no le interesa aprender, no le interesa prevenirse ni cuidarse, mucho menos, es la educación.
La educación sexual, mantener una pareja pues monógama o relaciones seguras es la única forma de evitar o parar el contagio. No reutilizar como jeringas, no reutilizar como instrumental que esté contaminado con sangre. En el caso del control de órganos, pues tener un muy buen control de los órganos, de la sangre que se va a donar, porque también puede ser blanco de infección. Les comentaba, muchas de estas infecciones en el siglo pasado, en el 2000, pues se daban por la sangre donada. También, pues, en este caso, no hay profilaxis, no hay vacuna, no hay forma de prevenir el VIH. Entonces, la única forma es cuidarse antes de que lo adquiramos y no estar en situaciones de riesgo, simplemente. No confiar nunca en las personas. Maestra, Manden. yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa con los niños que pues los infecta su mamá? ¿A ellos también les dan tratamiento? Sí. ¿O solamente? Sí, también les dan tratamiento. Pero lamentablemente el desenlace de las historias no son muy bonitas. De hecho, un niño que nace con VIH, sí, con tratamiento, pues suele vivir unas, no sé, 15, 20 años, pero pues suele morir muy joven. Entonces, lamentablemente no es como culpa ahora sí que del niño, del bebé, pero pues la triste realidad. O sea, desde ahí yo creo que ya estamos como, pues en un punto ético, en un monolito vacío que no podemos como, pues ¿qué hacemos, verdad? Es bueno tener al bebé, es bueno dejar que la mamá tenga al bebé con VIH o mejor que aborte. Porque a la larga va a salir más caro también el tratamiento del bebé. Y a lo mejor la calidad de vida y la discriminación que pueda pasar va a ser muy grande por algo que él ni siquiera tuvo la culpa. Entonces es como un dilema muy ético y muy personal de cada quien. Sí, Alejandra, ¿querías comentar algo? No, eso iba a decirle, maestra, eso que dijo, que ya eso depende del paciente, ¿no? Porque él también, por ejemplo, va a tener el dinero suficiente para pagarle el tratamiento también a su bebé como a ella y cosas así. Y pues ya, cada quien. Pues sí, es que a final de cuentas no serían tratamientos, serían dos. El de la mamá y sería el del bebé. Y si hablamos que a veces ni siquiera para una persona hay medicamentos en el ISSSTE o en el IMSS, pues ahora imagínense para dos. Entonces, es por eso que, pues tristemente México es un país que no ha avanzado mucho en estas cosas, por toda su ideología pues machista, religiosa, conservadora. Pero son cosas que existen y cosas que pues se tienen que hablar. Son cosas que ustedes mismos van a llegar a, pues tristemente a ver, van a llegar a ver casos de niños que están infectados, pero no necesariamente porque nacieron así. Entonces, pues son casos muy fuertes y tristemente, pues es el país, es la forma en la que se están dando las cosas y no es lo justo, o sea, realmente no es justo, pero pues es lo que está pasando ahorita en este momento. En el caso de ustedes, sobre todo, chicos, cuando vayan a entrar a cirugías, pues van a estar expuestos a fluidos. Y muchas veces ni siquiera tenemos, pues más bien, nunca vamos a conocer a las personas, ¿verdad? No sabemos ni siquiera si están infectados de algo, por eso se mandan a hacer estudios en laboratorio. Y es por eso que ustedes tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estén operando, cuando estén suturando, porque ustedes se pueden también infectar, son un grupo también vulnerable. Como médicos están expuestos siempre a estas infecciones y hasta más. Entonces, usen mucho su protección, ropa protectora, guantes, gafas y trabajen pues con mucho cuidado en los pacientes. Preguntas de el SIDA y el VIH. Bueno, este último virus de los retrovirus es muy rápido. Lo único que vamos a hablar de él es básicamente su patología. El virus linfótropo
T humano, pues es un virus que causa leucemia de linfocitos T. No es citolítico, a diferencia del VIH, no mata a los linfocitos, al contrario, hace que se reproduzcan de más, hace que aparezcan más linfocitos de los que debe de haber. Entonces, es como el lado opuesto del VIH. Por un lado tenemos a un virus que destruye los linfocitos y por otro lado tenemos un virus que hace que se multipliquen de más. Pertenece a otra familia que es la Oncoviridae y pues por su nombre pues, sabemos que provocan cáncer. Algunos de los factores de crecimiento que ya hemos visto en estos virus pues es el BONC, que es un protooncogen. Un protooncogen es un gen que puede convertirse en cancerígeno. Y ustedes, yo creo que ya en clases de histología y próximamente en quinto semestre, ay, qué triste, ya se van a ir a quinto semestre. Pero qué padre. Pero ya en quinto semestre en patología van a ver los tipos de cáncer más a detalle. Los carcinomas, sarcomas, linfomas, leucemias, mielomas. Este aumento de los linfocitos, pues se ve obviamente reflejado en la aparición como tal de linfadenopatías, como las que estamos viendo aquí. De hecho, siempre que tengamos algo así, chicos, tenemos que sospechar de un cáncer. No es normal que una persona presente una linfadenopatía de esta forma, y aunado a esto, no es normal que en sangre periférica encontremos una cantidad de linfocitos muy grande. Y aunado a esto, pues tampoco es normal la forma de los linfocitos. Los linfocitos suelen agruparse como en pares, en grupos, y a veces tener como formas muy raras. Desventaja de este virus es que no provoca cáncer inmediatamente. Pueden pasar hasta 30 años para que se manifieste la leucemia. A lo mejor lo puedes adquirir en tus 20s y hasta los 50 presentas ya la leucemia como tal. Y ni siquiera lo asocias como este virus. Simplemente lo asocias como a un cáncer más y ya. También pueden aparecer síntomas neurológicos, pero en este caso también las células que van a infectar son CD4 cooperadoras. Y la forma de transmisión es sexual o a través de la lactancia materna. Hay muchas proteínas que también están asociadas ya a estos virus, como las TACs, que transcriben los genes de crecimiento. Y también suelen infectar, o producir anticuerpos monoclonales, que es lo que utilizamos para también identificarlos. Puede provocar una cierta inmunosupresión, pero sin generar todos los síntomas del SIDA. Y aquí en México, bueno, la leucemia por este virus está más asociada como al centro del país. Estamos en un sitio donde es endémico de este virus. Aquí en Zacatecas sí es un lugar donde puede encontrarse. También otra forma de transmisión es la vía por agujas, por compartir agujas o por usar drogas. ¿Qué veríamos o cuál es la clínica de esta leucemia? Lo que les comentaba, que los linfocitos tienen formas muy raras. Vean esta forma y parece como si tuviera una flor dentro. Como mi canción favorita de Selena, como la flor. Trébol. Flores. Exacto, parece un trébol, una flor. Bueno, yo le doy más forma de flor. Eso es como algo clásico de esta leucemia. Hay que buscar mucho la morfología en flor o núcleos lobulados, también se les llama, en CD4. Y obviamente un aumento en estos. También vean como la forma de su pared celular, muy asimétrica, muy cuadrada. No es normal tampoco que tenga esta morfología. Y suelen aparecer también lesiones cutáneas, muy similares al síndrome de Sézary. ¿Cuál es la mortalidad de esta leucemia? Pues la mayoría de la gente suele morir en el primer año. Cuando es detectada, no dura más de un año con vida. Diagnóstico, pues igual,
la PCR y el test ELISA, es lo que más se utiliza. Y pues el tratamiento es el mismo tratamiento que se le da para un cáncer a la persona. Quimioterapia, radiaciones, algunos fármacos antivirales, antirretrovirales también. Y la única forma de prevenirlo es la misma que el VIH, cuidar las transfusiones sanguíneas, las relaciones sexuales. Se pueden dar también cargas de interferón alfa, pero el tratamiento es como un tratamiento oncogénico. Preguntas, muchachos, de los retrovirus.